teorema de paralelas cortadas por una secante se denomina de esta manera porque es un ejercicio donde nos ponen dos rectas que son paralelas, es decir, que van en una misma dirección pero nunca se juntan, denominadas en este ejemplo como recta R y recta S. Son estas dos que están aquí y las voy a poner entre dos flechas. Y están cortadas por una recta inclinada. Son atravesadas por esta recta denominada recta T en este ejemplo. Si te das cuenta, esta recta va a tocar dos puntos. Este de aquí que estoy señalando con rojo y este segundo. Toda recta que atraviesa dos puntos de un elemento se le conoce como secante. Y la secante es la que va a cortar a estas dos paralelas. El resultado de este ejercicio van a ser 8 ángulos, los cuales tienen algunos teoremas que nosotros vamos a aprender en este instante. El teorema de los ángulos alternos internos nos dice: un ángulo alterno interno son todos aquellos pares de ángulos que se encuentran dentro de las paralelas, pero en lados opuestos de la secante. El nombre lo dice, alternos internos. Alternos quiere decir que van a estar intercalados. Un ejemplo de este. Primero nos dice, están dentro de las paralelas, es decir, que están en la parte interna de estas dos rectas. Están opuestos a la secante. Otro ejemplo de ángulos alternos internos en las paralelas son el ángulo E y el ángulo D. Están adentro de las paralelas y de lados opuestos de la secante. El teorema de este tipo de ángulos nos dice que los ángulos siempre van a valer lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo E va a ser igual al ángulo D. Son exactamente lo mismo. Lo mismo sucede de este lado con C y F. El ángulo C va a valer lo mismo que el ángulo F. Y listo, ya tenemos el teorema de los alternos internos. Siempre van a valer lo mismo. Los ángulos alternos externos son todos aquellos pares de ángulos que se encuentran fuera de las paralelas, pero en lados opuestos de la secante. Si puedes observar, es casi lo mismo que los alternos internos, solamente que los externos, lógicamente, están fuera de la secante. ¿Cuáles son ejemplos de alternos externos dentro de este ejercicio? El ángulo A con el ángulo H son alternos externos porque están afuera de las paralelas. Uno está del lado izquierdo y el otro está del lado derecho. Uno está arriba y el otro está abajo. El A con el H podemos decir que son ángulos alternos externos. Otro ejemplo de pares de ángulos alternos externos es el ángulo B con el ángulo G. Igual, afuera de las paralelas, uno está a la derecha y el otro está a la izquierda de la secante. Uno está arriba y el otro está abajo. El teorema me dice que los ángulos valdrán lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo A, aquí lo voy a poner, el ángulo A va a ser igual que el ángulo H, es decir, que van a valer exactamente lo mismo. Lo mismo sucede aquí, el ángulo B será igual al ángulo H. Los ángulos colaterales internos son aquellos que están del mismo lado de la secante y adentro de las paralelas. Su nombre lo dice, colaterales del mismo lado y internos dentro de las paralelas. Ejemplos de colaterales internos en estos ejercicios está el ángulo C con el ángulo E. ¿Estamos de acuerdo? Adentro y del mismo lado. Otro ejemplo que tenemos es el ángulo D con el ángulo F. Igual, del mismo lado, pero adentro de las paralelas. ¿Cuál es el teorema para los colaterales internos? El teorema de los ángulos colaterales me dice que la suma de los ángulos será igual a 180 grados. Ojo, aquí no valen lo mismo, ¿eh? Aquí nos va a decir que si tú sumas el ángulo E
que es un colateral interno, y lo sumas con el ángulo C, que son estos dos de aquí arribita, me dará el resultado total de 180 grados. Sucede exactamente lo mismo con el ángulo F y D. La suma de sus ángulos será igual a 180 grados. Los ángulos colaterales externos dentro de estos ejercicios son aquellos que están del mismo lado de la secante, pero afuera de las paralelas. Como lo dice el nombre, están colaterales del mismo lado, externos afuera de estas dos rectas. Ejemplos de colaterales externos dentro de este ejercicio sería el ángulo A y sería el ángulo G. Están ambos afuera, pero del mismo lado de la secante. ¿Ok? Lo mismo sucede con el siguiente ejemplo, es el ángulo B con el ángulo H. Estos dos ángulos igual están afuera de las paralelas, pero del mismo lado de la secante. ¿Cuál es el teorema de este tipo de ángulos? La suma de los ángulos es igual a 180 grados. Y esto quiere decir que si yo sumo el ángulo A más el ángulo G, obtendremos 180 grados. 180 grados. Lo mismo sucede con el ángulo B y con el ángulo H. Si nosotros sumamos estos dos colaterales externos, obtendremos 180 grados. Ahora tenemos a los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Son aquellos que están del mismo lado de la secante, uno afuera y otro adentro de las paralelas. Mucho ojo aquí. Vamos a ver un ejemplo de ángulos correspondientes. Primero tenemos al ángulo A. Podemos tener al ángulo A con el ángulo E. Estos dos, tanto el ángulo A como el ángulo E, son ángulos correspondientes entre sí. Entonces, ¿qué podemos decir acerca? ¿Cuál es el teorema de los ángulos correspondientes? Si la pareja de ángulos son ángulos correspondientes, los ángulos entonces valdrán lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Con el ejemplo que tomamos, el ángulo A con el ángulo E van a valer exactamente lo mismo. Ángulo A va a ser igual al ángulo E. Busquemos otro ejemplo de ángulos correspondientes en este diagrama. El ángulo B con el ángulo F son ángulos correspondientes. Están del mismo lado de la secante, uno afuera y el otro adentro. Entonces B con el ángulo F nos dice el teorema que van a valer exactamente lo mismo. Ángulo B va a ser igual al ángulo F. Tenemos también otra pareja de ángulos correspondientes, el ángulo H con el ángulo D. Del mismo lado de la secante, uno está afuera y el otro está adentro. ¿Qué podemos decir de estos dos ángulos? Que el ángulo H vale exactamente lo mismo que el ángulo D. Y finalmente tenemos también otra parejita más de ángulos correspondientes, el ángulo G es correspondiente con el ángulo C. ¿Por qué? Uno está adentro y el otro está afuera y están del mismo lado de la secante. Entonces, ¿qué podemos decir de esta pareja de ángulos? Del ángulo G con el ángulo C. Que ángulo G vale exactamente lo mismo que el ángulo C. Y ya tenemos nuestras cuatro parejas de ángulos correspondientes en paralelas cortadas por una secante. Estos ejercicios pueden causar un poco de confusión, entonces debes de aprenderte los teoremas de cada tipo de ángulo. Finalmente tenemos los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Son aquellos ángulos que no están pegados entre sí, sin embargo están siendo divididos por un pequeño vértice o por una intersección. Voy a poner un ejemplo de ángulos opuestos por el vértice. El ángulo A con el ángulo D. ¿Qué está pasando con estos dos ángulos? Son como una especie de espejo, ¿estás de acuerdo? Están siendo opuestos por este pequeño puntito rojo que te puse.
son ángulos entonces opuestos por el vértice. ¿Qué nos dice el teorema de ángulos opuestos por el vértice? Que el ángulo A va a valer exactamente lo mismo que el ángulo D. Son lo mismo. Lo mismo sucede con el ángulo B y el ángulo C. Están opuestos por el vértice y por lo tanto valen lo mismo. El ángulo E con el ángulo H son opuestos por el vértice y valen lo mismo. El ángulo G con el ángulo F son opuestos por el vértice y también valen lo mismo. Sobre un ejercicio de paralelas cortadas por una secante. Nos dice este ejercicio, si tenemos un ángulo de 120 grados, el ángulo 1 vale 120, ¿cuánto vale el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8? Tenemos que utilizar nuestros teoremas para poder resolver estos ejercicios. Primero, tienes el ángulo 1. ¿Qué teorema puedes utilizar? Te tienes que preguntar varias cosas. Primero, ¿qué teorema, qué ángulo quieres obtener y qué teorema puedes utilizar para obtener ese ángulo? En este caso, a mí se me ocurre encontrar el 8. Vamos a encontrar el ángulo 8 respecto al ángulo 1. Pregunta, ¿qué parejas son el ángulo 1 con el ángulo 8? Son ángulos alternos externos. ¿Ya lo viste? Entonces vamos a decir lo siguiente. Acuérdate que todo en estos ejercicios debe de... Siguiendo la regla de los alternos internos, podemos decir que el ángulo 1 es igual al ángulo 8. ¿Por qué justificación? Porque son ángulos alternos externos. Listo. Son aquí ángulos alternos externos y por lo tanto valen lo mismo. Ahora sí que puedo decir que por lo tanto el ángulo 8 va a ser igual, si este vale 120, entonces este de acá vale 120 grados. Aquí está la justificación para el ángulo 8. Siguiente, quiero encontrar a lo mejor el ángulo 5, se me ocurre. ¿Cómo encuentro el ángulo 5? A través del teorema de ángulos correspondientes. Decíamos que el teorema de los ángulos correspondientes me decía que el ángulo 1 es igual al ángulo 5 por la justificación de que son ángulos correspondientes. Listo, ahora sí, como el ángulo 1 vale 120, entonces, como son iguales, el ángulo 5 va a valer 120 grados. Ahora quiero encontrar el ángulo 2. Voy a encontrar el ángulo 2 a partir del ángulo 8. El ángulo 8 con el ángulo 2, ¿qué son? ¿Qué tipo de parejas son? Exactamente, son ángulos colaterales externos. Recuerda que el teorema de los ángulos colaterales externos me decía que sumados, es decir, si sumo yo el ángulo 8 más el ángulo 2, me va a dar un total de 180 grados. ¿Por qué justificación? Porque son colaterales externos. Lo pongo abreviado porque no me cabe, pero tú debes de ponerlo completo. ¿Cuánto vale el ángulo 8? 120 grados. 120 grados más el ángulo 2, el cual desconozco su valor. Tenemos que hacer aquí un despeje, ¿no? 120 está sumando, ¿cómo va a pasar del otro lado? Restando. Entonces, que el ángulo 2 es igual a 180 menos 120. Hicimos aquí un pequeño despeje. Hacemos la resta, 120 para 180, y obtenemos que por lo tanto el ángulo 2 vale 60 grados. Voy a encontrar el ángulo 7 con un alterno externo respecto al ángulo 2. Voy a decir que el ángulo 2 es igual al ángulo 7. ¿Por qué justificación? Porque son alternos externos. Aquí está el ángulo 2 y aquí está el ángulo 7. Son alternos externos. Entonces, alternos externos y por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo 7? El ángulo 7 tiene un valor de 60 grados entonces. Voy a encontrar el ángulo 6 con respecto al ángulo 7. Velo bien. ¿Qué son el 7 respecto al 6? ¿Qué es el 7 y el 6? Son ángulos opuestos por el vértice. Aquí está. Son ángulos opuestos por el vértice. Ahora sí, voy a decir con el teorema de ángulos opuestos por el vértice que el ángulo 7, que es este de aquí, es igual al ángulo 6. ¿Por qué razón? Porque son opuestos por el vértice. Nuevamente yo lo pongo abreviado, pero tú debes de ponerlo completo. La justificación debe de ser obligatoria y aparte completa. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo 6? Vamos a decir que por lo tanto el ángulo 6 es igual a 60 grados. En tu casa vas a encontrar un método para encontrar
los ángulos 3 y 4. Te voy a dar un minuto para que lo resuelvas y después voy a poner el resultado. El resultado del ángulo 3 y 4 es de 60 grados y 120 grados. Si observas, solamente existen dos variaciones de resultado. Esto es porque los ángulos son opuestos por el vértice entre sí, este con este, este con este, este con este y este con este. Estos ejercicios de manera aritmética son demasiado sencillos. Te voy a dejar unos ejercicios dentro del grupo de WhatsApp para que los puedas resolver y ejercites este tema.